para dar paso a la última ponencia de la mesa. Muchas gracias. Damos paso a la última ponencia del día de hoy, dado que la antepenúltima no están los ponentes, lo cual lamentamos y ojalá si tienen algún tema personal, ojalá lo puedan resolver y no haya por ahí inconvenientes. Damos paso a la última ponencia sobre uno más uno contigo digital, a cargo de Hilda Guadalupe Bustamante Rojas de la UNAM. Adelante, por favor, doctora. Bueno, pues muy buenos días. A ver la pestaña. Doctora Hilda, Sí, ¿está bien? ¿Todo en orden? sí, estoy bien. Estoy abriendo la Casi pestaña no, que no tengo. se le escucha muy bajito, no sé si tenga yo el mismo problema, se le escucha muy bajita su voz, casi no se A ver, escucha. ya. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Ok. Pues los saludo y les agradezco mucho la oportunidad y las dificultades que voy a tener en la presentación porque miren, el equipo que nosotros tenemos en el trabajo son viejísimos. Entonces aquí constantemente nos hace su jugada y pues, nos ha hecho otra. Pero tengo otro material que presentarles con respecto a la forma en que se planificó este programa de servicio social. El programa de servicio social que les voy a presentar está digitalizado, es algo que tengo yo desde la pandemia. Cuando regresamos, les comparto la pantalla. Cuando regresamos, se los voy a tener que presentar en Word porque las presentaciones no abrieron. Muy bien, doctora, adelante, por favor. Este, mm, Ahí está. Durante la pandemia No se sucedió está bien, algo que a ya, mí, perdón, es que no se que veía. sucedió Adelante. algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Ya ven ustedes que la experiencia que tuvimos quienes trabajamos a distancia y con tecnología fue que cuando en las clases todo quisieron vertirlo hacia el trabajo en línea, que era más bien un programa emergente que estaba tomando la UNAM para poder estar en contacto con los alumnos. Hubo muchas dificultades, ustedes saben las historias que hubo por ahí con los maestros, que algunos no tenían las habilidades, otros pues de alguna manera, inclusive se vio la represión con una maestra porque ocupaba la computadora de su compañero, de su marido, y bueno, así mil cosas, ¿no? Que se dieron pero en mi caso particular, yo me comunicaba con ellos y no había la selección de una plataforma, sino que cada quien usábamos la que pudiéramos manejar. Lo mismo era Classroom que Zoom, que algunas otras ofertas que después estaban como una especie como de concurso y la que prevaleció fue la de Zoom hasta que, bueno, ya fuimos diseñando los diferentes cursos en Zoom y los muchachos le empezaron a llamar que era el Zoom este. Entonces, de allí, precisamente de esa experiencia tan rica, a mí se me hizo que era importante retomar la ayuda de los muchachos, porque muchas veces los muchachos, como saben socializar más, eran los que a mí en particular me ayudaban a abrir las aulas y nos comunicábamos y seguíamos con el programa, no teníamos interrupción, pero ellos son los que me apoyaron. Entonces yo dije, bueno, finalmente, ¿por qué no seguir con esta idea? Y voy a darles la parte que a ellos les falta, que es el diseño instruccional y el uso de los recursos de manera educativa. Y en eso empecé a planificar el programa. Es tan disciplinario, es para las diferentes carreras, no solamente pedagogía, esta historia, esta economía, ha estado diseño industrial, ha estado sociología, bueno, las diferentes carreras de la UNAM, ¿no? Van variando según los grupos. Y eso hace una experiencia muy rica porque entre los mismos muchachos, desde los contenidos, se apoyan.
Y lo que fuimos haciendo fue precisamente eso. Disculpen que la presentación es en Word. Este, la justificación es la que yo les acabo de platicar ahorita. Los objetivos: apoyar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a la UNAM, facilitar el trabajo docente, porque digo, seguimos habiendo maestros que tenemos más habilidades que los muchachos. Beneficiar a los estudiantes inscritos para que de alguna manera, de esta forma, ellos acrediten el paso del servicio social y puedan elaborar sus tesis. Pero además, dentro de eso, yo diría que recuperar la experiencia que tienen los muchachos, de los que diferentes programas que se han presentado, hay alumnos que tienen información inclusive ya en programación. Entonces los trabajos que ellos han hecho son verdaderamente maravillosos, ¿eh? Un ejemplo. Y bueno, aquí les doy la información de lo que es el servicio social, cuáles son las cuestiones formales que tienen que cumplir. La forma de trabajo es propedéutico. Primero nos vamos a las cuestiones teóricas de diseño instruccional, cuáles son las teorías, y a partir de allí cómo se elaboran los objetivos, porque ellos tienen que elegir de la carrera que cursaron una materia y acercarse a un maestro. Yo les digo siempre, el que les caiga bien o con el que mejor les fue, donde encuentren mayores facilidades para avisarles que van a hacer su servicio social apoyando en la elaboración de materiales digitales para la materia. Entonces, esa es una primera negociación que ellos tienen que hacer, mientras nosotros aquí también, dentro de las sesiones virtuales, que las haremos por Zoom, vamos dando las bases teóricas para poder saber qué es el diseño institucional, desde lo que es desde el título que se va a poner, al recurso que se va a trabajar, el objetivo, cómo se va a diseñar, las actividades que tienen que ver con el tema, con el objetivo y con la actividad, y el nivel cognitivo que corresponde. Y posteriormente de la actividad, seleccionar el recurso digital que les dará pauta para elaborar el material que van a presentarle y entregarle al maestro, que en un momento dado, cuando se le entregan, él tiene que dar su visto bueno o hacer las modificaciones que él considere, porque la idea es ofrecerles verdaderamente el apoyo al maestro para que pueda realizar, para que pueda fortalecer su clase. Ellos tienen que elaborar entre 4 y 5 recursos digitales. Puede ser de una materia, puede ser de varias materias, y todo esto en un periodo de 6 meses, que es lo que dura el servicio social. Obviamente, la población beneficiada son los docentes y los alumnos mismos. Aquí están las carreras a las que hasta ahorita se ha tenido en cuenta, lo que en modalidad a distancia: bibliotecología, estudios de la información, pedagogía; en modalidad abierta, filosofía, geografía, historia, lenguaje y literatura hispánica. Se ha hecho énfasis en las carreras que están en línea, que están a distancia, o que es de modalidad abierta, porque ellos son los que tienen mayores dificultades con el servicio social, aunque últimamente han entrado también alumnos de estas mismas carreras, que están en lo presencial. Aquí está también el cómo aprendemos. Empezamos a ver cómo en un momento dado se da el proceso cognitivo de aprendizaje. Yo les explico que mi sesgo es de la teoría de Vygotsky, pero que obviamente, correspondiendo al objetivo, es la teoría que ellos van a ocupar, porque obviamente que la teoría de Vygotsky, aunque a mí me encanta, es para tener un pensamiento más complejo, un pensamiento superior más complejo. Pero de todos modos empiezo a explicarles, y aquí lo que es la base, ¿no? Que sería la zona de desarrollo próxima. Vemos también lo que es, precisamente para relacionarlo con los procesos cognitivos, lo que es la taxonomía de Bloom de la era digital, para que en el momento que ellos terminan de redactar el objetivo,
de las 4 o 5 recursos que tienen que manejar, vayan viendo cuáles son las taxonomías y la actividad correspondiente que tendrían que manejar. Y en este sentido, pues ellos empiezan a trabajar. Hay un podcast aquí que les da la explicación también. Y después nos vamos a una actualización que sería, por ejemplo, de André Schulz, porque no solamente tienen que pensar en el recurso, sino que tienen darle lugar a la presencia social a la presencia didáctica del maestro, a la presencia social, a la presencia tecnológica. Y eso es trabajado precisamente por Church y se les explica para que ellos tomen en cuenta esto. Se hace la sinopsis, es todo lo que vamos manejando. Aquí van a ir viendo ellos los niveles de habilidades de pensamiento superiores, el conocimiento, comprensión, a llegar a las cuestiones de evaluación y llegamos posteriormente, aquí ya está más clara la tabla, o sea, todo esto nos lo pasamos teórico, pero al mismo tiempo es un taller que ellos tienen que estar trabajando. Tenemos como la parte teórica que les vamos dando y la cuestión práctica que también tenemos pues, sesiones para ir supervisando el trabajo y ver qué es lo que se les va atorando, que desde el principio, desde cómo redactan el objetivo, hay carreras en donde no tienen la información de cómo redactar el objetivo, cómo asociarlo precisamente con las actividades. Entonces, esto es teórico, práctico, y hasta que en un momento dado, ya que pasamos todo, la explicación de lo que es las cuestiones cognitivas, que es todo esto que es lo que revisamos. O sea, está amplio porque sí, invertimos muchas horas en darles esta explicación para que te quede claro, porque hacemos la diferenciación. El diseño instruccional es la planeación del curso, pero el diseño tecnológico es la selección y el uso de los recursos. Entonces, en ese sentido, seguimos nosotros presentando hasta que posteriormente ya en un momento dado, empiezan ellos a producir sus, diferentes, recursos y me lo entregan. Por ejemplo, aquí hablamos también que ya es la cuestión de pensamiento superior, es la escalera de metacognición en donde aquí ya tenemos más aplicación de lo que es la teoría vygotsky y que se va más bien a lo que es el estudio de caso, el diseño de proyectos, y el poder en un momento dado compartir con ellos, hacer los diferentes enlaces, ¿no? Que se dan, pero la metacognición es saber cómo lo hice, cómo lo concluyo y en qué lo vuelvo a aplicar. Y estas son resoluciones de situaciones cuando son materias que ya son de aplicación. Entonces, ese es el enfoque que nosotros vamos teniendo. Y aquí están los diferentes propuestas, las estrategias metacognitivas que serían la autoconciencia, el saber cuáles son mis procesos cognitivos, en qué estoy yo mejor, es una autoevaluación, reflexión sobre la forma en que se aprende, administración y regulación, autonomía y observar y analizar desde fuera el propio aprendizaje, que son las discusiones de grupo, y las estrategias narrativas, que aquí las vemos en el sentido de que no solamente nos quedamos con el estudio de casos, con el programa que tenga que ver con lo que es el diseño de proyectos, sino que también empezamos a utilizar como estrategia las narrativas digitales
¿Y qué es lo que nos promueve? Bueno, pues mejorar la comunicación lingüística escrita, oral o escrita, desarrolla capacidades creativas, el poder escuchar cuando tienen que hacer entrevistas, el motivar la investigación, el fomentar el trabajo, movilizar reflexión, la emoción y la acción, despertar actitudes de liderazgo y estimular las habilidades digitales. Entonces, en este sentido, ellos ya después, al pasar todo este proceso, vamos espaciando el tiempo, pero se va supervisando ya sus productos hasta que pueden llegar a la entrega con el maestro, que quede satisfecho, entregarle su recurso y que me firmen de acuerdo de recibido. En eso consiste Contigo Digital, una aportación para los maestros a partir de la inspiración que tuve por la ayuda recibida por ellos mismos, por los alumnos. Pues disculpen la presentación, pero la ponencia sí está bien elaborada, ¿eh? Bien, ¿ya terminó, doctora? Sí, ya. Ah, muy bien, muy bien. Pues muchas felicidades. Entiendo que no se conectaron las personas de la Universidad Indevista de Chiapas, pero bueno, me voy a permitir hacer una relatoría rápida de lo que se estuvo abordando y después damos paso a una sesión de preguntas y respuestas. Terminamos muy a tiempo, entonces hay oportunidad de hacer un breve repaso de lo que se estuvo revisando. Empezamos con una presentación muy interesante sobre las estrategias volitivas, es decir, de voluntad de los estudiantes de medicina para afrontar la procrastinación académica, que ciertamente por una carrera tan demandante como medicina, pues se requiere una actitud que de pronto no coincide con temas incluso que pueden estar relacionados con aspectos sí psicológicos y conductuales, pero también culturales e ideológicos donde una carrera tan demandante como medicina puede representar algo muy intimidante para un número importante de estudiantes, ¿no? En este caso que se estuvieron analizando en las FES Iztacala y Zaragoza. Posteriormente, esta parte de las emociones en la labor docente, muy interesante, casi no las tomamos en cuenta y las emociones son fundamentales porque son las que construyen posibilidades. Yo estoy convencido de que las personas hacemos la diferencia en todo proceso y más en los educativos porque la actitud de una persona, un docente, un estudiante, hace la diferencia entre un proceso adecuado y un proceso que puede incluso llegar a ser complicado, tortuoso o devastador eventualmente. Entonces, la verdad es que es una gran aportación que nos plantean. En el tema de motivación académica y plan de vida, qué tema, en verdad? Porque hablamos de motivación y de estimulación como dos aspectos que son importantes porque la motivación suele ser interna, automotivación, y la estimulación suele ser externa. Entonces tenemos procesos de estimulación de otros y la motivación propia, cómo nos movemos hacia distintas decisiones y cómo lograr que los estudios planteen un plan de vida. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que proponerse lo que van a hacer los próximos 30 años de la vida, aun cuando puedan hacer ajustes permanentemente a su plan, pero que por lo menos tengan idea. Y casi siempre, bueno, y siempre que los que inicio un ciclo, les pregunto cómo se visualizan dentro de 10 años. A veces no se visualizan la semana próxima, menos en los siguientes 10 años. Entonces es algo importante a considerar en este orden de ideas. Por otro lado, a nivel de actitud, bueno, esta parte de nivel de actitud no lo pudimos ver. Hubiera sido interesante ver la experiencia de la Universidad en Linavista en la actitud hacia el trabajo en equipo de los estudiantes de esa universidad chiapaneca. Ojalá que se pueda incorporar después a las memorias del Congreso. Esta estrategia lúdico-psicoeducativa para fomentar el autocuidado en adolescentes de nivel medio superior, qué interesante esta parte lúdico-psicoeducativa. Es importante hacer ejercicios lúdicos. Les comento una experiencia en particular que tengo la oportunidad de atestiguar. Yo tengo un año colaborando con la Secretaría de Marina y el personal naval, que es, como ustedes saben, muy distinto al civil, muy rígido, muy estructurado. Hacen trabajos lúdicos interesantes porque ha habido, dada la presión de este contexto de la Marina, un incremento en el número de suicidios. Entonces, para evitar estas situaciones, se están haciendo ejercicios lúdicos para promover que haya una salud mental adecuada.
Yo soy de los que piensa que todos necesitamos terapia psicológica desde los primeros momentos de la vida, permanentemente, y a veces no haber tenido esas terapias conduce a que ya en edad adulta los temas son más complicados porque ya estamos ante una rigidez cerebral que nos complica los procesos de incorporación de aprendizajes, digamos, o de aceptación de procesos psicológicos que pueden ayudar a nuestro comportamiento porque ya estamos habituados a ciertas formas de comportamiento. Entonces, esto es interesante porque yo también estoy contribuyendo en temas de desarrollo humano ahí, aparte yo reviso tesis de especialidades médicas desde una perspectiva metodológica y estamos impulsando una maestría en administración de instituciones de salud, donde estamos viendo justamente el tema de salud mental y ocupacional que está afectando mucho el desempeño de las personas. Y me parece que la parte lúdica ayuda mucho, no solamente al mejoramiento emocional de las personas, sino también a la mayor concentración en temas de distintas áreas de trabajo en las distintas asignaturas o contenidos académicos que se estén desarrollando. Y esta parte de la educación digital es cada vez más frecuente, no solo porque pareciera que la pandemia reveló la inquietud por una educación a distancia, lo cual debió haber sucedido antes de la pandemia, no tuvimos que esperar a que una situación de salud nos condujera a una reclusión en casa. Sin embargo, así fue, y este confinamiento nos llevó a un impulso mayor a la educación en línea que debió haber sucedido antes, pero bueno, finalmente fue por esa coyuntura más fuertemente y estamos ante una necesidad de fortalecer las herramientas digitales y entender, a mi juicio, que la tecnología no debe suplantar al ser humano, sino complementarlo. Y debemos buscar una inteligencia artificial generativa y no una inteligencia artificial sustituta. Bien, quisiera cerrar este pequeño repaso y no sé si haya preguntas de parte de ustedes respecto de las ponencias que se presentaron. Así es, Carlos. Muy interesante tu planteamiento. Es fundamental educar desde la cooperación y la afectividad. Sin embargo, el mercado laboral actual es voraz. Cómo compaginar esos elementos, prepararlos para la competitividad del mundo real y mantener esos lineamientos fundamentales? ¿Quién quiere contestar esta interesante pregunta que nos formula Carlos Prado Romero? ¿Alguien que se anima a ayudarnos con su respuesta? Está por ahí Roberto Moreno. Creo que él quiere participar. Adelante, Roberto. Tu micrófono. El micrófono, Roberto, por favor, préndalo, si es tan amable. Y no tanto para contestar la pregunta, si gustan, si alguien quiere contestar la pregunta, porque yo quiero hacer otras preguntas. Ah, bueno, si nadie quiere, yo la contesto con mucho gusto. El mercado laboral es muy voraz, es cierto, y más en esta idea capitalista de generar riqueza obsesivamente. Entonces, ¿cómo compaginar estos elementos sobre la cooperación y la afectividad? Lo que sucede es que nuestra vida se ha vuelto tan inmediata, tan veloz, tan acelerada, que no nos detenemos a revisar estos procesos de manera más relajada, digamos, porque estamos pensando en la competitividad como lo único importante. Yo les hablo desde mi experiencia, yo tengo dos hijos pequeños y los estoy induciendo hacia todavía trabajar de manera tradicional y no necesariamente dejarnos guiar por esta inercia diaria de presiones urbanas para que su formación desde ahora contribuya a que en el futuro su actitud ante la vida no sea la de la premura y urgencia y velocidad e inmediatez que esto plantea en tecnología, en sobreurbanización y demás, y estas subculturas que se van formando, sino que tratar de plantear también una forma en la cual el mercado laboral pueda compaginarse mejor ciertamente con la afectividad y la cooperación. Si fomentamos la cooperación y la afectividad desde casa, se puede lograr cada vez mejor, pero también ocurre que no siempre las situaciones ocurren en casa porque hay disfuncionalidades familiares y en ese sentido, las disfuncionalidades familiares pueden contribuir a que entonces el aula sea un espacio para hasta cierto punto tratar de resolver un poco esas problemáticas, aunque siempre será insuficiente porque la casa pues es insustituible, pero bueno, finalmente estas labores se pueden hacer con acompañamiento psicológico, con ayuda de los docentes, buscando justamente que el mercado laboral no se vea como este monstruo devorador, sino como una oportunidad de desarrollo. Adelante, no sé si Gaby o Hilda levantaron primero la mano. A ver, creo que primero Gaby y luego Hilda, por Mm, favor. Muchas gracias. Pues es que ahorita nos estamos enfrentando a nuevas generaciones que ya no quieren estar en vorágine laboral. Ya estamos teniendo nuevas generaciones que una,
demandan ya sus propias condiciones. Dos, Ujú. están en un aspecto de una necesidad afectiva tremenda porque en casa pasan mucho tiempo solos o tienen responsabilidades de hermanos más pequeños o están llenos de tantas actividades que no tienen tiempo para ellos, como comentaba una de las ponentes. Entonces, como maestros en activo, una de las cosas importantes a nuestra consideración es atenderlos y no solamente y apoyarnos mucho, no solamente como maestros, sino apoyarnos en la tutoría. La tutoría es indispensable para los jóvenes para darles herramientas de competitividad, darles herramientas afectivas y sobre todo darles seguridad emocional, que eso es algo que está faltando muchísimo y que tiene que ver mucho con la ponencia de la doctora Lupita, de la doctora Silvia. Entonces, no están aceptando este régimen que teníamos nosotros de, pues, incorpórate al mundo laboral, es que tienes que ser líder, es que tienes que producir. Ellos ya no quieren eso y lo estamos viendo que jóvenes en muchos países te dicen, ¿yo para qué trabajo? Yo quiero un trabajo chiquito, yo no quiero ser jefe, yo no quiero ser líder, yo no quiero ordenar, a mí con que me den el mínimo para vivir, suficiente. Entonces tenemos que tener cuidado porque las familias se están desestructurando y reconstructurando de manera distinta. Entonces, la escuela, las facultades, estamos teniendo una carga mayor. Entonces, la Sí, idea sería también no solamente con los maestros, sino con instituciones, que dentro de nuestras instituciones están instancias como en nuestro caso CAOPE, están diferentes instituciones, carreras, apoyarnos en otras carreras, como la psicología, que puede darles herramientas y elementos de mayor seguridad. sí. Nada más, yo antes de dar la palabra ahí le diría que la tutoría tiene que ser algo más serio, porque a veces también la tutoría se ha Sí. pervertido y no hay tutorías bien hechas y a veces los tutores no saben ser tutores. Les Mm, comento una experiencia. La UNAM tiene algunos casos de tutorías donde el tutor sabe lo que hace. Cada semestre le firma al estudiante las materias que va a tomar sí, y sin revisar si las materias tienen utilidad, las optativas y demás, es como, cumplí con firmarte, ya no estés fastidiándome, tengo muchas cosas que hacer y ya, cumplí con mi labor. Tutoría no es firmarle a un estudiante sus materias. no, Tutor es no, alguien que está acompañando, que les explica, que les ayuda, que les orienta, que les perfila un aspecto, tanto desde la primaria, secundaria, preparatoria y demás, en su perspectiva educativa. Porque el tutor no solo debe estar en licenciatura o en bachillerato, debe estar en secundaria y en primaria. sí, Y el claro. tutor debe ser alguien profesional, especializado, un psicólogo con conocimientos emocionales que ayude realmente al estudiante, bueno, al chico matriculado a ser un mejor estudiante, pero sobre todo a entender mejor su proceso emocional respecto del educativo, Claro. ¿no? Ujú. Sí, que entender que una cosa es un asesor y otra cosa es un tutor. Exacto. Y el asesor ni siquiera es esto de estar firmando, el asesor también No, tiene que estar dando un trabajo tiene más sus intenso, ¿no? funciones muy específicas. Sí, Ujú. eso es cierto lo que dice la doctora Guadalupe Espinosa, el trabajo que laboral es ahora, ¿qué nos decía? Perdón, En se me fue casa, con un perfil académico para Voy desempeñarse académico para también como desempeñar trabajo office. laboral es ahora en casa, claro. No, no, no es ahora en casa, siempre ha sido en casa, a mi forma de ver. Lo que sucede es que la disfuncionalidad familiar ha alejado la casa y ha hecho que la gente tenga que buscar fuera de casa lo que en la casa no les dan. También Ujú. eso es cierto, porque yo he conocido alumnos de familias disfuncionales que en su casa, lejos de ayudarles, les perjudican. Tengo alumnos que han querido estudiar danza, están estudiando contaduría porque nunca les dieron atención psicopedagógica adecuada. Y entonces el papá les dijo, es que en danza te vas a morir de hambre y la única carrera que te da para vivir es contaduría, habiendo 128 carreras, entonces ¿para qué existen? Si una sola te va a dar para vivir, pues entonces somos unos brutos al crear tantas carreras, ¿no? No, por supuesto que es un absurdo, absurdo lo que dijo el papá, evidentemente, ¿no? Claro. O sea, y aparte no tienen una estadística. Yo le pregunto, oye, ¿le preguntaste a tu papá la estadística? ¿Qué tanta empleabilidad tienen estas carreras? No, 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 el papá nada más cree que esa carrera genera dinero. No analiza las demás. Solo tiene una percepción subjetiva de que las demás no, bueno, ni sabe y está dando un criterio ya contundente, ¿no? En fin, muchas gracias, doctora Gaby. ¿Alguna otra cosa que quiera decir, doctora Gaby? No, Bien, de momento no. adelante, la doctora Ida Guadalupe, por favor. Y luego el doctor Romero Moreno. Sí, muchas gracias. Pues realmente es preocupante, ¿eh? Es muy preocupante porque esta cuestión de los medios, de las plataformas, de las empresas, de las escuelas,
eh, en realidad se subordinaron a un lineamiento económico. Y pregúntenle ustedes a los maestros cómo estamos nosotros sometidos a los PRIDES, que es como la Santa Inquisición del docente, en donde nunca es dueño de la plaza, siempre tiene que estarla concursando, porque tiene un periodo en que tiene que volver a concursar, ¿no? Y en ese sentido es una sociedad que se ha atomizado y que los mismos muchachos han crecido aisladamente, padres, madres que tienen que trabajar, que no tienen el ambiente familiar que, bueno, quienes somos más grandes lo vivimos, para bien o para mal, porque también no en todos los casos fue tan favorable, y que en un momento dado lo que se les está pidiendo a los muchachos es competir. Para ellos, su preocupación es cómo voy a competir. Y entonces ahí se da un sentimiento doble, ¿no? Los que desean competir y los que siempre se sienten mal porque siempre tienen a alguien superior. Entonces son muchachos muy deprimidos. ¿Y qué puede hacer la escuela? No lo va a abordar ni por tutoría, ni por un maestro, ni porque alguien sea cariñoso. No, es una problemática mayor. Más bien, yo cuando pensé precisamente lo del servicio social de esta manera, y que ayer mismo hablé yo, porque hubo una reunión en el Colegio de Pedagogía para cambiar el currículum, yo les dije, es que tenemos de base que ver, hay que recuperar los grupos, porque ustedes saben, por ejemplo, la UNAM, no sé si otras instituciones, los muchachos se escriben por materia. Y bueno, pues eso fue el resultado de un 68 que teníamos grupos antes y que cuando regresamos teníamos que inscribirnos en materias. Y fue una forma de controlar los grupos, que prevalece hasta ahorita, ¿no? Pero eso no permitió que se formaran esos grupos de discusión, que en el centro estaba la discusión académica. Discutíamos por nuestros conocimientos, porque no le entendíamos al maestro, porque no encontrábamos algún material. Total, que ahí se hacía una sinergia con determinados compañeros que nos llevábamos, ¿no? Pero eso lo perdieron los muchachos, y más cuando se metió en línea, porque en un principio no teníamos estos recursos de socialización, sino que eran individuales. Contestábamos y bueno, por ejemplo, en el caso de la UNAM, que es el que conozco, la plataforma, los cursos que teníamos, actualmente todavía tiene 47 años y sigue los mismos contenidos. Entonces no hubo un cambio, con todo esto se ha transformado y obviamente son obsoletos. Pero la UNAM es como un oso muy pesado, ¿no? Que es imposible de mover. Si lo movemos y repercute en otras cosas, ¿no? Algo más se va a mover por lo pesado que se va, que es, ¿no? Y en ese sentido yo insisto, ahorita tenemos la posibilidad de utilizar diferentes recursos para que los muchachos socialicen su conocimiento, retomar, que ellos retomen el valor de la academia, de los principios, de esa admiración a las gentes que saben mucho, o del conocimiento que descubrieron, o de la novedad que encontraron. O sea, ese valor que nosotros tuvimos por aquellos grandes maestros que tuvimos, que los vuelvan a retomar a través de sus grupos. A lo mejor no somos los docentes, pero sí a nivel internacional, porque ahora se permite esto. Es que yo encontré que fulano de tal dijo esto y ahora lo discuto. Hay que hacerlo saber discutir. No saben discutir. Y no lo digo por los foros que tenemos electrónicamente. Simplemente vean, observan ustedes, entre los noviazgos, se enojan y se separan porque no pueden argumentar sus problemas. Se enojan. Su reacción no es discutir, es enojarse. Y son habilidades que han perdido.
Entonces, en eso tenemos que estar muy atentos en cómo se utilizan las diferentes tecnologías y en las escuelas darles esas capacidades de volver a argumentar, de volver a racionalizar, de pasar desde las cuestiones concretas, ¿no? Desde que identifico hasta la identificación de problemas, ¿no? O cómo sustraigo, cómo deduzco, cómo en un momento dado transformo ese conocimiento y qué es para mí ese conocimiento. Esas habilidades son las que tenemos que darles. Lo demás no lo vamos a solucionar, pero este elemento de que los muchachos ya, a pesar de que les ofrezcan trabajos, son individualistas porque van a estar entre él, que también es una forma de controlar, de no hacer grupos, si ellos tienen la capacidad de razonar, de inferir, de deducir, de pensar y a través de las redes de sentir, ya estamos haciendo mucho. Gracias. Al contrario, doctora, muy bien, nada más quiero leer rápido los comentarios antes de dar la palabra a Roberto, al doctor Roberto. Está interesante lo que dice la doctora Guadalupe. Trabajar con gusto, el dinero llega solo. Estar felices como adultos es parte de una salud mental, es muy cierto. Los roles han cambiado. El siglo XXI, mamás en casa con apoyo moral. El siglo XXI, madres solas o padres solos. Es cierto, disfuncionalidad. Una madre cuidando al hijo por completo, o el papá cuidándolo. Esta situación de que se vuelve complicada porque luego el abuelo es el que tiene que entrar al quite. Yo soy de los que piensan, es que el papá es que no, alguna vez en un curso que tomé recientemente sobre equidad de género decían, es que no es relevante si hay papá o no. ¿Cómo no va a ser relevante que haya papá o no? O sea, es igual que no haya, que haya. Bueno, obviamente, él decía que el papá no está haciendo nada, pero si el papá está comprometido, si hay una diferencia significativa que haya o que no haya. Yo en lo particular soy un papá, menos que creo que soy comprometido, solamente si hay una diferencia que me valiera un cacahuate que le pasara a mis hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es muy discutible ese tema, pero sí hay una disfuncionalidad importante. Coincido con la doctora Lupita porque también han cambiado las formas, dice la doctora Gaby, las formas de comunicación ahora consultan más la IA, inteligencia artificial, claro, para resolver inquietudes emocionales antes de acercarse a un maestro o un psicólogo, sí. Antes leían Wikipedia o Rincón del Vago, ¿no? Pero bueno, sembramos en la adolescencia la comunicación con escribir para después pasar a la herramienta del teléfono o la app. De hecho, hasta dejamos de escribir a mano por escribir en el móvil, ¿no? De manera habitual. Antes de dar la palabra a la doctora Lucía Zúñiga, el doctor Moreno, ahora sí, por favor, adelante. Es que una de las cuestiones importantes cuando Edgar Morin plantea el pensamiento complejo es que uno de los riesgos, grandes riesgos de los intelectuales, aquí estamos, ¿sí? Es que a veces quedamos fragmentando realidades y la vemos nada más en un sector y entonces nos olvidamos del otro. Ahorita acaban de mencionar cosas importantes, la figura del papá, ¿sí? Bueno, pues ahí está el problema de que cuando se pierde la figura del papá, también se pierde la figura del maestro, ¿sí? Hay una concatenación entre la escuela y la continuidad ahí afuera de la escuela y la familia. Entonces, vínculo familia, porque por ahí está el origen de la escuela, de la familia y la escuela. Pues cuando se pierden estas figuras, también el maestro deja de empezar a desear de ser una figura importante y nos la tenemos que ganar. Bueno, finalmente tenemos grandes retos. Yo le apuesto, le sigo apostando al maestro, ¿sí? El maestro juega un papel sustancial porque se enfrenta a retos como la era del vacío, la cuestión de la cosificación humana, la cuestión del hombre light, ¿sí? Estamos perdiendo valores, cambiando valores de unos por otros a una velocidad increíble. Cuando se escribe la modernidad líquida de Bauman, es inquietante todo lo que está pasando. O sea, lo que estamos planteando en este momento puede ser que al siguiente momento ya no tenga validez, ¿sí? Y entonces, bueno, concretando, creo que nada más das dos preguntas para lo que hicieron las ponencias y que me parecieron muy interesantes, porque el modelo que nosotros utilizamos es el modelo del ser humano comunidad biopsicosocial, ¿sí? Y entonces cuando el modelo es utilizado analizando la parte biológica, la parte psíquica y la parte social, es más fácil entender cómo se comporta un adolescente, cómo se comporta un universitario, cuando hay adolescencia tardía, qué es lo que va a pasar. Y entonces también eso va a vincular a cuestiones de emociones y cuestiones de qué tanto yo como docente me la creo como docente, ejerzo como docente, me emociona ser docente
¿Me emociona manejar mis contenidos o no? ¿Sí? Lamentablemente, pues sabemos quienes vamos por un cheque, ¿sí? Pero no vamos porque estemos enamorados de nuestra profesión docente. Entonces, a la maestra Guadalupe y a la maestra Silvia Ramírez en su ponencia Las emociones en la labor docente, a mí me llamó la atención la parte de que mencionaran a Gardner, pero no mencionaron a Goleman, o perdón si yo no lo escuché, pero Goleman juega un papel muy importante y los libros que ha escrito junto con los de Gardner, porque finalmente era un pique entre ellos, ¿sí? Ambos aportan cosas muy interesantes, entonces no sé qué comentario podrían hacer al respecto. Y la otra pregunta para terminar rápido es eh, lo relacionado con el plan de vida. ¿Qué opinión hay en cuanto a que en los planes de estudio sugieren los ponentes de la motivación académica y plan de vida, que en los planes de estudio debería de haber algo referente a la cuestión del plan de vida y la profesión? Porque eh, imagínense a alguien que estudia algo que no quiere estudiar, no quiere estar ahí, pero bueno, socialmente, si su papá es ingeniero, si papá es médico, él quiere que sea ingeniero, su hijo también. Y entonces, bueno, ¿qué impacto tiene? Así como opinión a los ponentes de la plática. Entonces, por un lado, ¿por qué Goleman no aparece o no es mencionado en la ponencia de las emociones en la labor docente? ¿Y por qué en la motivación académica, perdón, en lo relacionado con el plan de vida, si sugieren que en todos los planes de estudio, ¿sí?, debería fomentarse la cultura acerca de lo que es el plan de vida y la importancia que tiene, porque finalmente ahí nos dirían hacia dónde vamos, tienes claro hacia dónde vas, porque como diría Séneca, a un barco sin rumbo ningún viento le es favorable. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante. Si quieren responder, pueden hacerlo. Bueno, me parece muy interesante lo que las preguntas y las consideraciones del doctor, porque precisamente la sociedad nos ha llevado a buscar culpables y entonces la culpa la tiene la familia, la culpa la tiene el que no hay papá, la culpa la tiene el profesor, la culpa lo tiene y todo el mundo tiene la culpa. Sin embargo, creo que es muy interesante pensar en más bien qué ha cambiado, cómo ha cambiado y cómo hemos permitido que no solo como familia, sino como sociedad se vayan dirigiendo hacia otros rumbos todas las nuevas creencias. Eh, no podemos evitar, por ejemplo, el uso de las IAs y las nuevas actividades que se realizan con toda la tecnología y el avance tecnológico, ¿y qué tal que pudiéramos aprovecharlas más que decir, pues qué horror, qué le pasa, ¿no? Sino aprovecharlas y ver de qué manera podemos irlas incluyendo en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y a lo mejor como maestros, como profesores, como docentes, podemos ir guiando esto para que podamos darle un uso adecuado y bueno, algo que decía Omar y que es muy importante, las máquinas no sustituyen al hombre, pero el hombre hacemos que nos sustituyan, ¿no? Entonces, pues no hay que trabajar con el avance tecnológico, sino con las personas. Y cuando hablábamos de colectividad, pues creo que es una parte importante que hemos perdido porque las personas ya no pensamos en que estamos con otras personas, vamos por nuestros objetivos y no nos importa incluso físicamente atropellar a alguien porque yo tengo que llegar a tiempo, tengo que hacer algo que para mí es urgente sin pensar en lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, pues creo que eso es muy importante. Y sí, precisamente con lo del plan de vida que decía el profesor, desde por lo menos 2014 hemos estado insistiendo que las clases de orientación educativa no sean orientación educativa, sino, perdón, no sean orientación vocacional, sino tengan más ese soporte de una orientación educativa para ir generando en los chicos pues un proyecto de vida, porque preguntamos qué queremos hacer, nos preguntan por qué lo quieres hacer y curiosamente no preguntamos para qué, porque para qué tiene una finalidad más direccionada que un por qué es una explicación, sin embargo, un para qué
tiene que ver con las consecuencias de en un curso propedéutico que, porque para el ingreso de los chicos se hace un curso propedéutico, tocamos un tema que tenía que ver con yo en la psicología. Y entonces se me hizo curioso que al final del taller se me acerca un chico y me dice, muchas gracias. Le digo, ¿por qué? Porque ya me di cuenta que estudiar psicología es lo que mis papás quieren y yo no. Ya lo sabía, pero ahorita estoy convencido de que les voy a decir a mis papás que no entré a medicina, yo quiero medicina. Y si la alternativa es esa, sí que bueno, y qué bueno que en mi casa haya psicólogos, pero yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser médico, ¿no? Entonces, yo pensaba si eso fue en un rato de 4 horas, pudimos trabajar y reflexionar sobre cómo nos veíamos a futuro, pues a alguien que ya tenía la misma pregunta se le movió el tapete y dijo no, ¿verdad? Entonces yo creo que todos y cada uno tenemos que trabajar con la sociedad, pero lo más interesante es trabajar desde nosotros mismos, porque insisto, en todos los lugares es el licenciado, el contador, el X, el señor fulano, y entonces cambiamos hasta el tema eh, de, de cómo nos referimos a él, con qué tono de voz nos referimos, porque no tiene un grado, ¿no? Y puede ser el mejor albañil, y de verdad que ya quisiera yo ganar lo que gana ese albañil porque es buenísimo, ¿no? Y sin embargo, pues no le estamos poniendo un dato que parece que lo distingue. Entonces, en la sociedad hemos hecho muchas divisiones nosotros mismos por querer ponernos encima de otros y parece que eso nos representa, pero creo que somos personas conviviendo con personas, personas trabajando con personas. Mi área es la organizacional y hemos estado trabajando mucho esta parte educativa de eso, somos personas trabajando con personas independientemente del grado que tengan, todos tienen un saber y eso, y con ello colaboran a la consecución de objetivos. Entonces, trabajamos mucho con el proceso colaborativo y bueno, pues con una empresa trabajamos 2 años y logramos que desde la gerencia hasta el último entendieran que si hacían las cosas mejor podían tener mejores resultados. Y la verdad es que fue muy satisfactorio porque pues ellos mismos dijeron, nos llevamos mejor, esta vez produjimos más y gastamos menos. Y entonces el reparto de utilidades va a ser mucho mejor para todos, porque eso sí tiene esa empresa que sí generalmente da reparto de utilidades. Y lo que ellos dijeron, los colaboradores, fue eso, el reparto, aunque nos den 3 pesos, es un reconocimiento que contribuimos todos porque a todos nos dan lo mismo. Entonces contribuimos todos, ¿no? Entonces, yo sí le apuesto mucho al trabajo colaborativo, pero empezando desde mí, cómo colaboro, qué hago, ¿no? Decían ahorita algo muy importante, ¿de verdad tengo vocación de ser profe o es el único trabajo que encontré? Y es lo peor que me puede pasar y ahí coincido con lo que pusieron de el trabajo que me agrada, no es trabajo, dijo ya por ahí algún autor, y además me da dinero. O sea, no es el trabajo me da dinero, y además me da dinero, ¿no? Entonces, yo considero que sí, y sí hemos estado pues trabajando en esta parte en la universidad, de que en la preparatoria que tiene anexa la universidad, pues sí puedan estar trabajando gente que pueda ir considerando más estos aspectos del desarrollo de las personas. Y si bien es cierto que los profesores no suplimos a los padres, pero somos los segundos padres en el trabajo y en la escuela, la gente se pasa la mayor parte de su vida y luego dicen, ah, no, pero la familia, pues es donde menos está, llega a dormir. Entonces, creo que nuestro trabajo y nuestra labor como docentes, como profesores, sí es esa parte del acompañamiento también, y que además si no lo tomamos como una obligación nos enriquece porque nos da muchos conocimientos que de verdad la escuela nunca nos los dio. Entonces, pues esa es mi colaboración y mi aportación y una invitación, hasta se me antoja que todos los trabajos se pudieran conjuntar y hacer como un buen artículo, un libro, no sé, porque se me hicieron muy interesantes. Muchas felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Qué interesante. Incluso también Gracias. la doctora Guadalupe quiere decir algo. Adelante, doctora Guadalupe, por favor. Sí,
El doctor Carlos pregunta por qué no metía a Daniel Coleman. Bueno, él habla de sus emociones desde el aspecto de supervivencia. Su emoción es que si nosotros tenemos o estamos en peligro, nuestro instinto es el que nos pone en salvaguarda. En los adolescentes aún esto no está desarrollado. En los adultos, examinándolos a que conozcan sus emociones, qué si les gusta, qué no les gusta, qué les va a ayudar a. Por eso es que no metí a Daniel Coleman, aunque sí lo conozco, aunque he tenido muchos libros como para empresa o para empresarialmente, prácticamente considero que fue su libro, el primero, el de las emociones, va enfocado más a cómo tú puedes relacionarte. Aquel chico tímido, aquel chico que no que no tiene un grado, que no estudia, puede salir adelante porque tiene otra manera de salir, ¿no? Verbalmente, eh, socialmente. Y por eso es que yo no metí, porque los niños ahorita están en ese aprendizaje. Vienen de una escuela primaria en donde no llevaron a cabo eso, porque no lo llevan a cabo. Algo pasó, algo les partió en la primaria. Y lo digo porque si tú le dices a un joven, dibuja una manzana, te dibuja la manzana que le dio la maestra de kinder. Le digo, oye, pero mi manzana es esta. Ahí está en la mesa. Inténtala copiar. No, en la escuela me enseñaron que la manzana es roja. Y tú dices, wow. O sea, ¿qué pasó en el trayecto de la primaria que el niño perdió la creatividad? Yo trabajo mucho con los niños de creatividad y les digo, aquí van a pensar al revés. Un collage es un desorden. Yo soy un desorden. Y usted ve cómo acomodan todo, así acomodadito, bien bonito, y le gustó. Y le digo, dame tantito. Y les hago un desorden o les muevo todo. Ahora sí, maestra, la principal es un collage de esto, de artes, de la violencia, de género, y de ahí, de tu idea principal que tú crees, vas a crear. Y te aseguro que cada una de las imágenes te va a hablar. Ahora sí, dígame que entendiste. Y entonces, cuando tú empiezas a revolucionar a los jóvenes, que debe haber un pensamiento divergente, entonces en ese momento tú ya cambiaste. Y es pensar rápido y pensar despacio. Y eso lo acabo de leer en un libro que estoy leyendo que es europeo, de un judío, creo que es judío del Oriente. Y yo digo, sí es cierto. A veces nosotros nos equivocamos como decentes, decir, sigue estos pasos, procedimiento teórico en matemáticas. Cuando yo les digo a los niños, no, espérame tantito. Yo no quiero que saques transportador. Vamos a intentar dividir calculando. Haz tu círculo, divide a la mitad, luego otra vez a la mitad, luego otra vez a la mitad. ¿Cuántos espacios tuviste? ¿O cuánto hiciste que ese círculo se partiera en tantas partes iguales? No usamos un método, fue lúdico. En las artes es utilizar nuestras herramientas, de las manos, de nuestra conciencia, lo que hemos aprendido a través de sus 6 años de primaria, ponlo en práctica. Y entonces el niño dice, así de fácil. Sí, me encantó ese dibujo que traes. Ustedes vieron los dibujos. Eran primarios, pero se representaban las emociones. Y nadie dijo, tú lo haces, no. Quien quiera, aquí están los 5 pulmones. Y se paran. Entonces, cuando usted dice, estoy cambiando el pensamiento de ellos, no los estoy forzando a hacer. Coleman sí es muy bueno. A mí me encantó su libro, en algún momento lo leí. Cuando yo salgo de un trabajo privado de arquitectura y decía yo, me invitan a trabajar para dar clases y no fue mi opción. Y era yo madre y dije, no, pues mi hija necesita mi apoyo. La construcción es todo el día, voy a hacer. Y los hijos necesitan el apoyo de los padres para trabajar. Si el papá es igual al arquitecto y yo soy arquitecta, pues tenía que criarla a mi mamá o sus abuelos paternos. Pues entonces ahí ya viene una disfuncionalidad por parte mía, porque yo no aporto, yo no tomo parte de eso, ¿no?
Y yo lo vi con mi hija, cuando yo intenté fusionar mis 2 carreras, mi hija se me fue para atrás. Empezó a chuparse los dedos, empezó a orinarse en la cama. Y el pediatra muy atinado me dice: tú ganas dinero, pero tu hija, cuando tenga la edad del adolescente, no la vas a poder retener. Y entonces tienes que tomar una decisión. ¿Me voy por la empresa privada o me voy por la SEP? La SEP me dio la oportunidad de estar con mis hijas o con mi hija. Y digo, tengo hijas porque también adopté a la hija de mi hermano. Y entonces ahí vemos la diferencia. Todo lo que yo vi y adopté como herramientas o tomé como herramientas como docentes, puedo decir que mis 2 hijas son exitosas, muy, muy exitosas, porque yo estuve detrás de ellas. Porque no hubo abuelita, no hubo abuelito, sí, presentes, pero no como formación. Estamos desfasados cuando dejamos a los hijos con otros parientes, cuando no tomamos nuestras responsabilidades como padres. En eso sí estoy de acuerdo. Pero también hoy el COVID nos da un parámetro diferente a: no tengo mamá, no tengo papá, vivo con el tío, vivo con no sé qué, me tratan como sirviente, como tortilla dura, me tengo que hacer mi huevo, hoy hice un huevito para traérmelo de desayuno y tú dices, wow, o sea, ellos están aprendiendo a sobrevivir porque ya no está su familia completa. Eso fue la diferencia del 2021 y 2022, de este ciclo. O sea, nos cambiaron los parámetros y los niños están aprendiendo a sobrevivir. Con algunos de ellos yo platiqué y les dije, su mamá falleció, su papá trabaja para poderlo sostener y le digo, tú puedes, échale ganas. Fue mi alumna, su mamá fue mi alumna y murió de 18 años, dejando a su hijo. Entonces dice uno, pues entonces, ¿cómo les ayudamos? No es que los vamos a adoptar, es darles la oportunidad de que ellos puedan, de que si yo digo, yo soy amor, yo soy simpatía, aunque ella se considere que chiquita, grandota y gordo, para ellos es relevante. Creo que esa sería mi aportación el día de hoy. Y si contesta Roberto, ¿por qué no tomé a Daniel Coleman? Lo siento más para empresas, más empresarial, y yo trato de construir alumnos, no desconstruirlos, porque a veces una mala información hacemos de ellos diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias también, doctora. Yo nada más quisiera comportar, Daniel Goleman se quedó un poco también corto. Yo creo que hay que generar ya nosotros investigaciones donde adaptemos a Goleman a ambientes educativos y creo que eso ya sería interesante como nuevas metas de investigación. También nos dice aquí Carlos Prado, de acuerdo, no nos podemos pelear con la inteligencia artificial, hay que integrar y fomentar sus responsables y éticos, claro, eso es indispensable. La historia, dice Susana Meléndez, la historia de la vocación es fundamental porque hablamos de este proyecto de vida que impacta en todas las esferas de la vida y efectivamente pasa lo que el doctor nos ha compartido, ciertamente. La doctora también dice, la doctora Guadalupe, aportan las emociones en la regulación de modular nuestras propias emociones, es reflexionar cómo las reaccionamos, perdón, de supervivencia desde el humano que se volvió pensante, ¿no? Eso es muy interesante desde esta idea también de cómo generamos valores en las personas. Y aquí algunas felicitaciones a la mesa. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra aportación, si no, ya para ir cerrando. Claro, Omar, sería de mi parte. Tomar en Ujú. cuenta que las emociones básicas las tenemos tanto los niños, los jóvenes, los adultos y como docentes, empezar a trabajar con ellas para ver de qué manera se van a modular. Primero nosotros modularlas para comportarnos con los chicos y posteriormente cómo vamos a ir haciendo que ellos entiendan, las trabajen y las desarrollen. Posteriormente, dependiendo del nivel educativo en el que trabajes, obviamente si es primaria, secundaria, trabajarlo con los padres, bajarlo hasta los padres. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la nueva escuela mexicana, tenemos que bajar a la comunidad todo el producto de lo que trabajemos en el aula. Y como docentes a nivel medio superior y a nivel superior, pues más aún,
tomar en cuenta todos estos pequeños aspectos que aunque aparentemente son básicos, pero son necesarios para nuestra vida diaria y cotidiana. Muchísimas gracias. Al contrario, pues si no hay más que agregar, muchísimas gracias por la participación. Cerramos el evento el día de hoy. Ha sido un honor conducirlo, un honor dar también mi ponencia y escuchar estas interesantes aportaciones. No hay que esperar si va a haber alguna publicación, estar pendientes y participar. Yo creo que en lo que surja de este evento, si no, escribir en algún artículo de revista o algo, porque la verdad es que son aportaciones muy enriquecedoras. Muchísimas felicidades a todas y a todos y sigamos adelante. Que tengan muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.